Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, bueno, según el material que tenemos delante, está, está redefiniendo nuestra civilización. ¿La desmaterialización? Exacto. Y la idea central, que viene de una reflexión de Michael Saylor, es que estamos viviendo dos olas gigantes de cambio tecnológico. La primera, ya la conocemos, ya nos ha arrollado, la información digital. La segunda, bueno, esa es la que promete ser realmente disruptiva. Pues la idea hoy es precisamente analizar a fondo estas dos transformaciones. Y todo parte de una premisa que es fascinante. ¿Cuál? Que cuando digitalizas algo, da igual que sea un libro, una canción, lo que sea, se produce lo que la fuente llama una operación increíblemente exotérmica. Me encanta esa imagen. Es que es muy buena. Es como si la civilización pasara a un estado de menor energía, más estable, y en ese proceso liberara una cantidad brutal de prosperidad, de potencial. Es contraintuitivo, ¿verdad? Porque asociamos lo digital con algo rápido, caótico, pero la idea es que simplifica, que cristaliza. Pone un ejemplo que me parece potentísimo. Andrew Carnegie, el hombre más rico de su tiempo. En su día, sí. Y su gran legado filantrópico fue construir bibliotecas físicas, de ladrillo y mortero. Un esfuerzo titánico para la época, claro. Exacto. Y hoy, la reflexión es que podemos darle a cualquier niño del planeta una biblioteca infinitamente superior a la de Carnegie, casi gratis, en un teléfono. Y ahí lanza la pregunta que lo cambia todo. ¿Cuál es el valor real de dar 1 millón de libros a 8.000 millones de personas? Es incalculable. No es un valor lineal, es una explosión. Pues empecemos por ahí, por esa primera ola que ya conocemos también, la revolución de la información. El concepto clave es cómo se rompen por completo las barreras del mundo físico. Vale. El ejemplo que se usa de la Quinta Sinfonía de Beethoven es perfecto para entenderlo. Piensa en la mejor orquesta del mundo, en su mejor noche, interpretándola de forma magistral. Una experiencia única para unos pocos cientos de afortunados que pagaron una entrada carísima, claro. Eso era antes. Ahora esa única interpretación perfecta puede ser grabada y distribuida a 1.000 millones de personas para que la escuchen 1.000 veces si quieren. El coste marginal es prácticamente cero. Has desmaterializado la música. Y lo mismo se aplica a la cultura, al conocimiento, a toda la inteligencia acumulada en nuestra especie. Y de ahí nacen los gigantes que conocemos. Apple, Amazon, Google, claro, todos ellos. Todos. Y lo increíble es que, aunque vivimos en medio de esta revolución, la fuente argumenta que somos incapaces de ver su verdadera escala, que probablemente hasta dentro de varios siglos no se entienda el impacto real de algo como, por ejemplo, Wikipedia. Es que es un cambio de paradigma total. Wikipedia es acceso universal y gratuito al conocimiento básico para, potencialmente, toda la humanidad. ¿Cómo mides el impacto de eso? Es órdenes de magnitud más potente que casi cualquier intervención política o de ayuda directa que se te ocurra. Estás subiendo el nivel base de conocimiento de toda la civilización. Y el caso de la educación es donde esto se ve de forma más cruda. El análisis comparte una anécdota personal que es brutal. Describe su experiencia estudiando física en el MIT. Aulas incómodas, mala visibilidad, bancos de madera. Y un coste astronómico. Dice que unas pocas semanas de clase costarían el equivalente a 100 años de ahorros de su familia. Una experiencia que califica, literalmente, de horrible. Y el contraste es demoledor. A través de su fundación, la Saylor Academy, ese mismo profesor del MIT, una eminencia en su campo, imparte exactamente las mismas clases. Pero gratis. Gratis. Accesibles en un iPad, desde cualquier lugar del mundo. Puedes pausar, rebobinar, aprender a tu ritmo, sentado en un sofá cómodo. La experiencia es infinitamente mejor y el coste es cero. Entonces, lo que nos está diciendo la fuente en el fondo es que el problema del acceso a la educación de élite ya no es un problema de recursos. Para nada. Es de mentalidad. La tecnología para crear millones de genios ya existe, pero seguimos aferrados a un modelo físico, como si quisiéramos seguir construyendo bibliotecas de ladrillo en la era de Internet. Totalmente. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque se conecta esta idea con los mayores retos que tenemos como especie, ¿no? Curar el cáncer, explorar el espacio, crear nuevos materiales. Claro, para eso no bastan los títulos universitarios. Hacen falta millones de doctorados. Y las cifras que se manejan son para pararse a pensar. Un doctorado cuesta alrededor de $1 millón.
Hay unos 10 millones en el mundo, pero se estima que podría haber entre 500 y 1.000 millones de personas con la capacidad intelectual para conseguir uno. El cuello de botella no es el talento, es el sistema. Exacto. Una universidad como Harvard, por muy prestigiosa que sea, no puede formar a 8 millones de personas a la vez. Es físicamente imposible. La única solución viable, por tanto. Es desmaterializar la educación, desmaterializar al profesor, el aula, la experiencia, y servirlo en streaming, bajo demanda. Hay una idea en el análisis que me pareció tremendamente provocadora, casi radical, ¿sabes? La de los profesores de álgebra. Al principio choca un poco. Choca totalmente, y es normal que lo haga. La idea de sustituir a 500.000 de docentes, pero el argumento de fondo no es sobre sustituir, sino sobre redefinir su función. A ver, explícalo. La fuente plantea: ¿y si la enseñanza de la fórmula cuadrática, que es la misma en todas partes, la dieran los 10 mejores comunicadores del mundo, gratis y para todos? La mejor clase posible, disponible para siempre. Claro, no se trata de eliminar empleos, sino de liberarlos. Esos 500.000 profesionales, en lugar de repetir lo mismo una y otra vez, podrían convertirse en especialistas, en mentores. O agruparse en equipos para resolver 50.000 nuevos problemas matemáticos que nadie está abordando. Dejas la enseñanza básica en piloto automático. Es como la invención de la electricidad que nos liberó de tener que remar 8 horas al día para comer y nos permitió dedicarnos a otras cosas. Y además, con un matiz muy del siglo XXI. Plataformas como YouTube ya están haciendo una especie de selección natural de la brillantez. Sí, la mejor explicación que un profesor haya dado en toda su vida, ese momento mágico en el que todo encaja, puede ser grabado, descubierto y compartido globalmente. El mejor momento de cada uno, amplificado para todos. Es increíble pensar en ese potencial. Pero, a ver, me surge una duda. Todo esto funciona para la información, para el conocimiento, pero como dice la fuente, no puedes desmaterializar un cohete para ir a Marte. ¿Qué pasa cuando la tecnología se topa con las duras barreras del mundo físico? Exacto, y esa es la cuestión clave. Ahí es donde entra en juego este concepto de la curva S, que es una forma de entender el ciclo de vida de cualquier tecnología. Es un patrón que se repite una y otra vez. Vale, expliquemos esto. La curva S tiene 3 fases, ¿no? Un inicio súper lento, casi plano. Correcto. Décadas o incluso siglos de estancamiento. Luego, de repente, un crecimiento exponencial, casi vertical. Y finalmente, una meseta, donde el progreso se vuelve muy lento o se detiene. ¿Y el ejemplo de la aviación para ilustrarlo es? Es sencillamente perfecto. Durante miles de años soñamos con volar. No pasó nada. ¿Por qué? Faltaban 2 tecnologías clave: el motor de combustión interna, ligero y potente, y materiales como el aluminio. Y cuando llegaron, la curva despegó. De forma literal. El progreso fue de locos. Entre 1903, con el primer vuelo de los hermanos Wright a 30 km por hora, 1969, con la llegada a la Luna a casi 40.000 km por hora, en solo 66 años. Es alucinante. Pero después, la meseta. La fuente lo describe como estrellarse contra un muro de ladrillos. Desde los años 70, la tecnología aeronáutica fundamental apenas ha cambiado. Un Boeing 737 o un Gulfstream de hoy son, en esencia, muy parecidos a los de hace 40 o 50 años. Vamos, que básicamente volamos en diseños de nuestros abuelos, pero con mejores pantallas en los asientos. Con Wi-Fi y mejores pantallas, sí. El avance ha sido en la aviónica, la eficiencia de los motores, los materiales compuestos, pero la física fundamental del vuelo y el diseño aerodinámico no han cambiado drásticamente en medio siglo. Se llegó a un límite. Cuenta es muy reveladora. Saylor estudió ingeniería aeronáutica y aeroespacial en el MIT, pero dedicó toda su carrera al software. Claro. ¿Por qué? Porque vio que la curva S de la aviación había llegado a su techo y otra, la del mundo digital, estaba a punto de empezar su ascenso meteórico. Y esa fue la nueva curva que impulsó el siguiente gran salto de la civilización. El nuevo motor de combustión interna fue la CPU, el microprocesador. Y el nuevo aluminio fue el silicio, pero con una diferencia fundamental respecto a la aviación. ¿La ley de Moore? Una explosión constante de mini curvas, una encima de otra, duplicando el rendimiento cada pocos años. El análisis plantea una pregunta brutal. ¿Dónde estaríamos si la eficiencia de los motores a reacción se hubiera duplicado cada 3 años durante los últimos 40? ¿Volaríamos a otros sistemas solares?
Lo que me parece fascinante es la incertidumbre que hay al principio de estas curvas. Se describe como una especie de niebla, ¿no? Nadie sabe si una idea revolucionaria está a meses de ser viable o a siglos. Totalmente. En 1900 cualquier experto te habría dado 1000 razones por las que un objeto más pesado que el aire jamás volaría. 3 años después, despegaron los hermanos Wright. Y tenemos un ejemplo moderno perfecto. Google Glass en 2013. Uf, sí. Parecía el futuro. La realidad aumentada iba a cambiarlo todo. Pero la tecnología base no estaba lista. La gente se mareaba. La batería era un desastre. La sincronización con el mundo real fallaba. La conclusión es que en 2013 estábamos en el año cero de la realidad aumentada. Y hoy, una década después, la fuente argumenta que seguimos en el año cero, no hemos salido de la niebla. El día que alguien cree unas gafas que sean ligeras, cómodas, con autonomía para todo el día y el ancho de banda necesario para que no te desorienten, Ese día empezará el año 1, y a partir de ahí probablemente tendremos 70 años de innovación explosiva hasta que esa tecnología también llegue a su meseta. vale. Hasta ahora hemos hablado de ingeniería, de datos, de IA. Pero el último paso que describe la fuente me dejó pensando. Lo llama fantasía, ¿A qué se refiere exactamente con eso? porque suena más a ciencia ficción que a tecnología. Es que esa es la clave del siguiente gran salto. El argumento es que ya no basta con la ingeniería. Se usa el ejemplo de los mapas digitales para explicarlo. A ver, El primer paso es pura ingeniería. Digitalizar millones de imágenes de satélite. Un trabajo descomunal. ingeniería más datos. Añadir telemetría de todos los móviles para ver el tráfico en tiempo real y predecir atascos. Inteligencia colectiva. Los propios usuarios añaden capas de información, reseñas de restaurantes, horarios, fotos de los platos. El mapa cobra vida. Paso 4. La IA. Que un coche conduzca por sí mismo siguiendo ese mapa. Hasta aquí todo es tecnología, más o menos predecible. Pero el paso final, el que de verdad lo cambia todo, es otra cosa. Es pura fantasía. Es la capacidad de subirte a un coche autónomo y simplemente decir, llévame a un sitio guay donde pueda comer. Ah, claro. Para concebir esa idea, esa interacción, no necesitas una mentalidad de ingeniero de software. Necesitas la de un guionista de ciencia ficción, alguien que imagina la experiencia humana ideal y luego trabaja hacia atrás para ver qué tecnología se necesita. Eso lo cambia todo. No se trata de optimizar lo que ya existe, sino de imaginar lo que no existe. Pero claro, esta aceleración tiene un lado oscuro, ¿no? El análisis también lo reconoce. Por supuesto, la velocidad a la que se propagan las ideas en redes como Twitter, comparado con un almacén pasivo de conocimiento como Wikipedia, abre la puerta de par en par a la desinformación y la propaganda. Estamos viviendo una singularidad en el espacio de la información, y aún estamos aprendiendo a gestionarla. La imagen que se usa es muy gráfica. Es como ser rociado por una manguera de conocimiento a presión, lo quieras o no. Y es una imagen potente, porque una manguera no solo te da de beber, también te puede ahogar. Y parece que estamos aprendiendo a nadar en medio de un torrente de información, donde es tan fácil tragar desinformación como conocimiento. Esa velocidad y el dramatismo que a menudo la acompaña juegan con nuestra psicología y hacen que las narrativas tóxicas o la propaganda puedan arraigar con una facilidad pasmosa. Estamos aprendiendo sobre la marcha a desarrollar los anticuerpos para esta nueva realidad. Bien, hagamos un resumen de esta primera gran ola. La desmaterialización de la información ha creado un valor casi incalculable, ha redefinido industrias enteras y, bueno, ha sentado las bases de la economía moderna. Sin duda. Lo más provocador es que, según la fuente, aún quedan billones de dólares de valor por desbloquear, sobre todo en áreas como la educación. Y para eso ni siquiera hacen falta nuevos avances tecnológicos, solo un cambio de enfoque político y de marketing. Exacto. Podríamos dar 100 veces más educación por una centésima parte del coste, ahora mismo. Exacto. Y eso nos lleva al pensamiento final, que es la verdadera provocación de todo este análisis. Porque todo lo que hemos hablado, toda esta transformación gigantesca de la información, es solo el principio, es la primera ola. ¿Y la siguiente? La siguiente gran oportunidad, valorada no en billones, sino en cientos de billones de dólares, reside en la segunda ola, la energía digital. Un concepto que, como se argumenta, la mayoría de la gente ni siquiera conoce, que probablemente rechazarían de entrada por sonar a ciencia ficción o a un cambio de paradigma demasiado radical. Y, sin embargo,
Se insiste en que es algo práctico y que está literalmente delante de nuestras narices. Así que el análisis de hoy nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta para darle vueltas. Si la desmaterialización de algo tan etéreo como la información ha transformado el mundo de esta manera tan profunda y a una escala que apenas podemos comprender, ¿qué podría significar la desmaterialización de la energía y qué forma podría adoptar en nuestro futuro?